La postura del Estado ante la educación. Un personaje histórico a considerar es el operador de calles en asuntos educacionales, siendo este Narciso Bassols García. Este abogado y diplomático ocupó el cargo de secretario de Educación desde el inicio de la gestión de Pesquio el Ortiz Rubio en 1931 y terminó en 1934 con la gestión de Abelardo L. Rodríguez. En 1933, Bassols anunciaría el proyecto para modificar el artículo 3 constitucional con el que la enseñanza impartida a los alumnos de educación elemental tendría un enfoque socialista. El punto, más allá de cualquier opción doctrinal del secretario de Educación, se abordó como un tema meramente político y no técnico y ni mucho menos doctrinal. Pues importaba más minar el poder de la dependencia clerical que crear la reforma en el sentido ya dicho. Durante todo 1933, las asociaciones de padres de familia de las escuelas, medios de comunicación y la jerarquía religiosa de todos los niveles se empeñaron a denigrar al secretario Bassols. Pero no fueron los únicos colectivos. Una gran parte del magisterio que sostenía que incrementar el presupuesto para la educación era una prioridad, ya que había una enorme cantidad de niños sin educación y los maestros sin plaza. Temas más apremiantes que los contenidos de la enseñanza. En ese mismo año, el debate llegó hasta la UNAM con la polémica entre Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso. Como resultado fue otorgada la autonomía plena a la universidad, pero se le quitó su carácter nacional y, por ende, se le retiraron los subsidios federales con el fin de controlarla mediante negociación de los recursos. Dicho conflicto tendría resonancia en las otras universidades de las entidades federativas, provocando la grieta existente entre la postura de un sector de letrados y el Estado mexicano. Es en el año de 1934 cuando el presidente Calles daría impulso a un nuevo proceso con el denominado Grito de Guadalajara, testificando la necesidad de apoderarse de la conciencia de los niños y los jóvenes para dar inicio a la etapa llamada etapa psicológica de la revolución, lo que dio cauce al proyecto socialista de la educación en el periodo posrevolucionario. En octubre de ese mismo año, como uno de los últimos actos de la prominente legislatura, en vísperas del cambio de poderes y inicio de la administración del presidente Lázaro Cárdenas del Río, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional del artículo 3 que establece lo siguiente: la educación será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Solo el Estado, las entidades federativas y los municipios impartirán educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los 3 grados anteriores, de acuerdo en todo caso con las siguientes reglas. 1. Las tareas y enseñanza de los planteles particulares deben ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptuado en el párrafo inicial de este artículo, y estarán a cargo de personas que en concepto de Estado tengan suficiente preparación profesional, conveniente moralidad e ideología acorde a este precepto. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realicen actividades educativas y las asociaciones ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso, no intervendrán de forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales, ni mucho menos apoyarlas económicamente. 2. La formación de planes, programas y estrategias educativas le corresponderá en todo caso al Estado. 3. No pueden funcionar los planes particulares sin haber obtenido plenamente en cada caso la autorización expresa del poder público. 4. Del Estado puede revocar en cualquier tiempo las autorizaciones concedidas. Contra la revocación no procederá recurso o juicio alguno. En octubre de ese año se convocaría a una multitudinaria manifestación en apoyo a la reforma, donde no faltaron expresiones violentas en contra de la Iglesia Católica. Rosendo Salazar Álamo, periodista y líder de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, se dirigió a la sociedad diciendo que el clero debe ser aplastado sin miedo y combatido sin miramiento, porque el ha llenado de suciedad al mundo,
de miseria y de ignorancia. Y los más vergonzosos vicios, como la sodomía y el onanismo, son hijos directos del clero. Cuando los diputados del estado de Michoacán, Alberto Bremont Martínez y Alberto Coria, presentaron la exposición de motivos para este artículo en la Cámara, entre otras cosas, justificaron la educación socialista como una forma de defender la obra reivindicadora de la revolución de la influencia religiosa, puesto que, ante la vasta historia sobre las luchas que ha tenido la Iglesia mexicana para apoderarse de las masas y en contra de los elementos avanzados y revolucionarios de todos los periodos, impone la necesidad de dar a la enseñanza socialista que imparta la característica combativa de los prejuicios y dogmas religiosos a través de la verdad científica, para arrancarlos de raíz a la niñez y juventud de las manos de la Iglesia católica o de cualquier otra secta. Cabe decir que, en esa época, el clero católico se oponía tenazmente a la realización de conquistas revolucionarias que beneficiaba a las clases oprimidas y combate en contra del agrarismo, del sindicalismo en contra de cualquier actividad que tienda a transformar el sistema capitalista, mejorando la situación económica e intelectual de la sociedad. En este sentido, el término socialista tenía dos interpretaciones diferentes para unos individuos. Se trataba de una inspiración esencial de justicia social, expresada de alguna manera en los debates del Congreso Constituyente de 1916 a 1917. Para otros, la actividad era inculcar desde los inicios formativos la concepción marxista como medio para la transformación radical de la sociedad, y para otros, ante los retos del momento, era necesario comenzar a imbuir valores solidarios en las nuevas generaciones. No era extraña, sin embargo, la referencia de los éxitos de la Revolución Socialista Soviética, lo que se manifestaba en la orientación dada a los programas educacionales. Otros sencillamente la entendieron como una campaña más contra la Iglesia. Hubo una fuerte oposición contra el dogmatismo educativo, oposición no solo del catolicismo del país, sino de personajes como Antonio Caso y Hernán Laborde, secretario del Partido Comunista Mexicano PCM, aunque también tuvo apoyos incondicionales. También sectas pertenecientes a las logias como la denominada Confederación de las Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos, establecida en 1932 mediante el Congreso Masónico Regular, solicitó al gobierno que le confiara la responsabilidad de disminuir el fanatismo religioso del país. El ya mencionado artículo tercero reformado fue aplicado con decisión, desde un nivel meramente propagandístico como la obra de Listar Su vida y práctica de educación y religiosa, de 1933. Difundido entre los maestros y utilizado para la creación de libros de texto en las escuelas socialistas, pero puesto en el índice de libros prohibidos por el clero por decreto en mayo de 1936. En este punto, los docentes influían notablemente en la vida sociopolítica y cultural de las comunidades, principalmente entre campesinos y personas autóctonas, y es el hecho también de lamentables desgracias protagonizadas por grupos católicos que, inconformes con la Reforma y el Magisterio Nacional, llevados de la mano por la pasión, terminarían cayendo en el desorejamiento, pena corporal e infamante propia de la Edad Media, consistente en la lesión de las orejas, cortando ambas o una de ellas, linchamiento, quema y asesinato de maestros, así como la destrucción de escuelas públicas. Una vez hecho presidente, Lázaro Cárdenas asistiría a la manifestación en octubre de 1934 y daría pleno apoyo a la reforma. Hay que señalar que, en su discurso, intentó ser prudente mencionando lo siguiente: la escuela socialista por principio parte de la abolición de un régimen económico individualista, para sustentar la urgente necesidad de una economía colectivizada, en beneficio de los trabajadores, lo que traería consigo la construcción de un México nuevo, donde se tenga un concepto de ética personal, familiar y cívico-social que reemplace el dogma ingenuo en beneficio directo de nuestro pueblo. Así, ante ese proyecto de muy necesaria transformación social, no faltaron elementos insubordinados o interesados porque perdure la explotación del hombre por el hombre o el delirio y la ignorancia. En este contexto, el presidente Cárdenas emplazó los desmanes revoltosos de algunas autoridades sacerdotales,
insinuando la incitación contra la educación socialista y las temáticas de sexualidad. Es importante señalar que aunque el discurso del presidente electo no parece en ningún momento una acusación directa contra la jerarquía eclesiástica, la discreción del divisionario michoacano contrastaba con el ambiente que se puso en práctica con la reforma constitucional, llena de consignas anticlericales y antirreligiosas. La situación del país antes del sexenio de Cárdenas era bastante confusa, la economía se encontraba agobiada, mientras que las fuerzas políticas intentaban reacomodar sus posiciones mientras aumentaba la agitación en el campo y entre los obreros. La reforma educativa en el gobierno cardenista, una vez que Cárdenas fue presidente, se puso en vigor la reforma educativa que implantó la educación socialista en nuestro país. Con base a las reformas realizadas en el ya tan mencionado artículo 3º constitucional, la educación en este contexto, la primaria quedaría bajo el control único del Estado, tanto la que se impartiría en las escuelas públicas como en las particulares. Fue ese mismo poder que poseía el Estado para realizar planes y programas de estudio, y determinar los métodos de trabajo que se deberían seguir en todas las escuelas primarias. Dicho poder único se extendió a los libros de texto escolar cuyos temas eran revisados y en su caso, aprobados por la Secretaría de Educación Pública, institución responsable de vigilar la educación impartida en las escuelas. Una de las críticas más fuertes hechas a la reforma educativa de 1934 es la falta de claridad y de difusión de los principios, medios y objetivos de esta nueva escuela. Este y otros factores más impidieron la verdadera y correcta perspicacia de la reforma, ocasionando que no fuese aplicada como se esperaba a lo largo y ancho del país durante el gobierno cardenista, y que durante el siguiente sexenio fuese eliminada de la legislación del Gral Ávila Camacho. El Partido Nacional Revolucionario PNR, ahora PRI, partido político creado a fines de 1920 con el fin de acabar con los caudillos y caciques locales, y la violencia arrastrada desde la revolución que ponía en peligro la paz que era necesaria para el crecimiento monetario del país y así poder dar paso a las instituciones, siendo un importante apoyo de Cárdenas. Este partido defendería a la escuela socialista y la calificó de tal necesidad que se asignó por una propia integridad. La educación socialista atacaría duramente a la doctrina católica. De ahí su oposición a la reforma educativa, puesto que sabía que, si pierde ese último reducto suyo, habría perdido definitivamente en nuestro país la esperanza de rehabilitar su dominio y de recuperar su poder en el territorio nacional. En los documentos del PNR se dijo que la reforma estaba encaminada a preparar al proletariado para la lucha de clases, generando una conciencia social en sus hijos al abrirles las puertas de la enseñanza técnica utilitarista, limpiando las mentes de los prejuicios burgueses y de las supersticiones religiosas. Esta nueva educación se encontraba orientada, según los defensores de ese partido, a desarrollar el concepto de preeminencia de los intereses colectivos sobre los individuales en las mentes de los estudiantes, a procurar una mayor equidad en la distribución de la riqueza, a despertar en los niños sentimientos de cooperación y solidaridad y de lucha contra el fanatismo, a la vez que luchaba contra los vicios, reconociendo al Estado encarnado en el gobierno federal, como representante legal y directo de la sociedad civil. Es así que, los libros escolares, según las nuevas políticas educacionales, debían contener hechos reales y específicos de la vida social y natural, así como tomar como base los intereses de los niños. Este hecho debería guiar la enseñanza del lenguaje, matemáticas, estudio de la naturaleza, estudio y labores relacionadas con la producción económica, con la lucha social, con las actividades recreativas, con las actividades artísticas, con la cultura física e higiene y en general con las situaciones concretas que la vida suele manifestar. Es dentro del cardenismo que el Partido Comunista Mexicano PCM, entre otros actores más, preocupándose también por precisar la ideología que defendía y sostenía la llamada escuela socialista, así como la metodología más idónea para transmitirla y dirigir el pensamiento y acción de los estudiantes. Todos los esfuerzos se hicieron para aclarar a los mexicanos el carácter social, transformador y evidentemente pedagógico de la reforma educativa.
y también para ayudar a contrarrestar los ataques de sus detractores, entre los que estuvieron los altos jefes del clero católico que se opusieron a la reforma educativa de 1934, y distintos sacerdotes que desde las plataformas de los pueblos que se dedicaron a atacarla, sino que habría que luchar contra esto y por ello la participación de los partidos políticos como el PNR, ahora PR, y el PSM, si bien este último se pondría desde un inicio al gobierno cardenista, por considerar a Cárdenas como otro presidente más impuesto por Elías Calles. Una vez iniciado el sexenio cardenista y más cuando ocurrió el rompimiento Calles-Cárdenas, los miembros del Partido Comunista apoyaron las políticas del gobierno cardenista. Entre estas la reforma educativa. Uno de los miembros más notables del Partido Comunista Mexicano fue Hernán Laborde, quien hablaría de hacer de la escuela una herramienta eficaz para la unión del pueblo y para la realización integral de las tareas actuales de la Revolución Mexicana, el trabajo de la escuela. Según este partido, era formar en las mentes de los niños formas de pensar y percibir el mundo necesario para destruir la sociedad de clases en México, y de esta forma preparar el surgimiento de la sociedad socialista. El maestro consumaría la labor rebelde de los obreros y de los campesinos, transformado en un actor social transformador, esencial para la historia de México. Esta nueva institución educativa exigía una nueva pedagogía, nuevos escritos y programas escolares, así como nuevas técnicas pedagógicas para hacer una escuela activa, hecha para la vida. Una escuela convertida en una especie de laboratorio experimental donde se conocería, estudiaría y criticaría el sistema social existente, inculcando la necesidad de modificarlo. Una enseñanza práctico y colectivista que prepara a los estudiantes para la producción, fomentándoles el amor al trabajo como un deber social, inculcándoles un conocimiento gremial. La educación fue considerada como una aptitud para luchar por una vida que sea digna de ser vivida por todo individuo. Dicha educación necesitaba de libros escolares que reflejaran las realidades que se vivían en México, que fuesen escritos por personas que conocieran el medio y fines que perseguía la escuela socialista, las cuales tuvieran un claro espíritu revolucionario, respondiendo además a las necesidades de cambio social. Distintas nociones tuvieron una mayor vigencia en México durante el gobierno cardenista: la educación por la acción, la educación con base en la razón y la ciencia, el aprender haciendo, a la par. El autogobierno escolar reemplazaría a la antigua autoridad absoluta del docente. El orden sería el resultado lógico de la labor y del compañerismo, atacando el parasitismo de unos pocos en perjuicio de los demás. También se atacaría el caciquismo y la acumulación desmedida de la riqueza, criticando y vigilando las dependencias sociales. A diferencia de los años anteriores en que las instituciones deberían ser respetadas y atacadas sin criticar, durante este periodo los murales de Diego Rivera y Orozco, los grabados de Posada y corridos revolucionarios encontraron espacios en los libros y programas escolares. Todo este espacio de ideas se presenta en los textos oficiales de lectura de la SEP y Simiente. Nuevos libros escolares. Ante la falta de libros que comprendían los contenidos a la nueva educación socialista, eran distintos a los usados antes de la reforma. El Nacional se dedicó a publicar libros de texto y de pedagogía para reforzar la nueva educación en México, publicando libros como Cartas a los Maestros Rurales de León Díaz Cárdenas, El método de proyectos en las escuelas rurales de Fernando Sáenz, Utilización del radio como medio educativo, de Simón Serna, Cartilla de Liberación Proletaria para la enseñanza de la lectura a los adultos, de Blanca Luna Islas y las pequeñas industrias en la escuela del campo, de Aurelio del Río. Los autores eran profesores en activo, contrastando el contenido de esos libros tanto prácticos como reales con los que se habían publicado en la década de los 20 del siglo pasado, cuando José Vasconcelos estuvo al frente de la SEP, diciéndose entonces que los libros editados por órdenes de Vasconcelos eran para aquellos estudiantes que aspiran a la introversión histórica y mística, mas no para quienes luchaban activamente por la transformación del país. Muy seguramente existieron diferencias entre los profesores que realizaron los textos escolares, así como entre las comunidades a las que llegaron esos libros, las autoridades cívicas y escolares.
Los maestros, estudiantes y todo un patrón de actores que elaboraron, recibieron, asimilaron y transformaron los discursos y fuentes originales, abriéndose en todos los espacios y niveles distintos, márgenes y posibilidades de acomodo y negociación. Por su lado, Mary Kay von 2000, a través de la categoría de negociación, ha puesto en duda la concepción de la construcción de una nación impuesta desde arriba. Lo mismo se podría decir de una cultura y visión del mundo que fue impuesta, de igual manera, en virtud de las políticas educacionales y libros escolares, en ese desahogo de negociaciones y acuerdos. Los docentes y los libros escolares tienen un papel importante para transmitir un ideario de Estado con intenciones de tener un control social, pero que de igual forma pueden servir a los participantes para impugnar esas políticas estatales y darles herramientas de carácter ideológicos, técnicos y de organización para ponerlas en duda e incluso para promover su oposición de forma activa y no solo pasiva como lo puede ser la lectura por la misma lectura. No basta interesarse solo por las cuestiones que abordan los autores y la forma en que lo hacen también, por lo que se tiene que poner atención a los rasgos que pasan inadvertidos, porque si bien el manual es un espejo o un prisma, también puede ser tanto un filtro como una pantalla. Asimismo, la SEP por medio de la Comisión Editora Popular publicó libros acordes con la nueva reforma. Entre los libros editados por esta secretaría, sobresalen 2 series de textos escolares de lectura a considerar. Series SEP Escuela Socialista, los cuales eran usados por los niños de las escuelas urbanas y simientes para los niños de escuelas rurales, haciendo un especial énfasis sobre estos libros en el tema siguiente. Textos oficiales de lectura de la Escuela Socialista. Si la lectura es entendida como un grupo de prácticas y representaciones por las cuales el lector se ayuda a dar forma al sentido de su existencia mediante necesidades sociales, como lo establece Chartier 2000, ya que entonces el lector ha de configurar, representar, apropiar y generar cierto sentido a lo que lee por medio de las necesidades y circunstancias específicas. La lectura entendida como una práctica concreta y como modo de interpretación y representación tiene una historia y una sociología, y sus significados dependen de los hechos de los distintos receptores, tanto los que leen como los que escuchan. Dado que, la construcción de sentido suele ser histórica y socialmente distinta, se encuentra entre las propias competencias y conocimientos previos de los lectores, pero igualmente entre las intenciones mismas que el autor plasma en el texto. Por ende, las interpretaciones de los textos escolares suelen ser históricamente construidas, aunque sus autores intenten controlarlas. El libro de texto como medio de adoctrinamiento que remodela y transforma las formas de pensar y de actuar, no de un borrón y cuenta nueva a manera del empirismo más tradicional, sino de una estructura totalmente diversa en cada lector, propia de sus situaciones y antecedentes personales, culturales y sociales, de ahí los diferentes contextos que se le dan al texto impreso, ya sea para los lectores en el caso de la lectura en silencio, como de los que escuchan en caso de que dicha lectura se haga en voz alta, porque para Chartier saber leer es extender las riquezas múltiples de la cultura escrita. Los escritos puestos en los libros de lectura pueden difundir y socializar una forma especial de ver y interpretar el mundo social y natural en que vive el lector, pero también resulta ser un mundo en el cual se desea vivir, estableciendo un juego entre el presente, realidad, deseo y el futuro en base a la voluntad de acción, usando la imaginación y representación sensible. Todo se pone en juego hacia la lectura sobre los escritos plasmados en los libros escolares, formando una identidad común que le permita a los lectores participar en sociedad de acuerdo a los modelos presentados en la lectura, siendo este el propósito expreso de los autores y compiladores, así como de quienes hacen la edición de dichos textos, aunque en realidad esto no es necesariamente de esta manera. La socialización de los infantes en las escuelas, establecer normas conforme a las cuales el niño debe de actuar, el carácter normativo de la educación, divulgación de iguales reglas de actuar y de pensar tanto en la familia como en la calle, escuela o sociedad. Todo este grupo complicado de elementos y actores se muestra en los libros de lectura. Pero aquella imposición de modelos culturales nunca limita en su totalidad la creatividad de la recepción, la idea apropiación. La dificultad de las funciones que cumplen los libros escolares de lectura complica su estudio.
El asunto no es tan simple como verlos solo como recipientes de verdades y políticas educativas establecidas desde arriba y de forma vertical, políticas ejidas por los autores de tales textos. El autor, visto como agente social e histórico, añade nuevas habilidades y formas de pensar, selecciona y ordena los contenidos de sus textos. Los vuelve suyos y, aunque siga un modelo oficial, lo hace a su modo. El autor de la narración tiene sus propias perspectivas, pero hay distintas maneras de interpretarlo, crea diversas puertas de entrada al trabajo propuesto a los alumnos. Les permite construir sentidos y abrirse en el presente a su propia realidad. La pluralidad de interpretaciones podría aprovecharse como numerosas representaciones ideológicas, filosóficas, sociológicas, históricas que enriquecen a todos los lectores en la dialéctica, incluido evidentemente el maestro. Dentro de los textos cardenistas, los campesinos laborando en el campo y los obreros en las zonas urbanas y sus hijos en escuelas urbanas y rurales, aparecen como sujetos activos en la formación de su propia historia, fundándose una visión del mundo social en el que los trabajadores rurales y urbanos y su trabajo productivo como honrado estaban por encima de quienes contaban con más capital, aún más si éste había obtenido recursos basándose en la explotación de sus trabajadores, ya fuesen obreros o campesinos. Los textos, principalmente de lectura, debían contar con un fin versado, transformando las mentalidades de los niños lectores para provocar cambios de los patrones sociales ya existentes hasta ese momento. El ideario cardenista consistió en el intento de conformar una conciencia nacionalista y antiimperialista, para lo cual la educación debía emanar del gobierno y extenderse uniformemente por todo el país. De este objetivo debían encargarse los libros escolares, en este caso serían los de lectura. Sería en este gobierno donde se incrementarían las labores centralizadoras de un sistema escolar nacional. Y el libro de texto fue visto como un factor esencial hacia la consolidación y graduación que equivale, creándose además comisiones lectoras y dictaminadoras de textos, las que además autorizaron su producción y circulación controlado desde el gobierno federal, legitimando así una visión impuesta por las políticas educativas vigentes, con el propósito de preservar el dominio hegemónico y consenso social. Las políticas educativas del periodo cardenista criticaron los libros de lectura que fueron utilizados antes de ese gobierno y de la reforma que fue puesta en marcha. Las críticas fueron, entre otras, por el carácter emocional y romántico de los textos contenidos alejados de la realidad social que se vivía en México de ese entonces, vinculados con el escenario social idílicos imaginarios que poco tenían que ver con las condiciones sociales en las que vivía la mayoría de los infantes mexicanos. También, estos libros, los que fueron criticados por la reforma educativa, fueron vistos como hábiles herramientas para inculcar en las conciencias de los escolares el egoísmo, la filosofía del vencedor sobre el perdedor, hablando económicamente, el dominio del privilegio y de la injusticia, la caridad cristiana que aseguraba el dominio indefinido de las minorías explotadoras, convenciendo a los explotados de la grandeza del sufrimiento en esta vida para esperar una recompensa en la otra. Los libros oficiales de la CEP y Simiente surgieron ya avanzado el gobierno de Lázaro Cárdenas, entre 1937 y 1939, lo que muy probablemente dificultó su distribución a tiempo, así como su cobertura nacional, principalmente en los lugares que se encontraban más distantes y atrasados del territorio nacional, para los cuales se habían hecho esos libros, principalmente los que estaban destinados a las escuelas rurales. Estos libros de lectura formaron series que iban desde el primer hasta el sexto grado de primaria, siendo libros sencillos en su contenido, pequeños en tamaño y número de páginas, de pasta dura, impresos en papel común y corriente, pocas ilustraciones tanto en su portada como en su interior. Las imágenes interiores eran en blanco y negro, casi de carácter lineal. Las pastas contenían colores escasos que solo cambiaban dependiendo del grado escolar, pero las imágenes eran las mismas. Pues bien, las pastas de los libros para las escuelas de zonas urbanas ocupaban espacios distintos. Aparece un salón de clases en cuyo pizarrón se podía leer la frase escuela socialista,
Estando sentados alumnos y alumnas y, al frente de pie, se encontraba la maestra. También surgen unos obreros, un campesino y un soldado que representaba al ejército, pues tenemos que mencionar aquí que el ejército formaba parte del partido político PNR. En cambio, las pastas de los libros para las escuelas rurales muestran una escena al aire libre, un maestro sentado a la sombra de un árbol, con niños y niñas sentados a su alrededor. El maestro tiene un libro en una mano y con la otra señala a un campesino que labra la tierra. Desde las pastas de estos textos escolares se anuncian sus contenidos, igualmente se subraya el peso que se le dio a la escuela, los docentes, libros y a los niños. Hacia el cambio que se esperaba de la sociedad mexicana, en ambas pastas aparecen niños y niñas, confirmando así el carácter mixto de la escuela socialista y el ataque que fue hecho a las escuelas unisex, que eran las dominantes antes del cardenismo. Son incontables los contenidos de estos libros referentes a los ideales de la nueva escuela socialista y de la nueva sociedad mexicana que tendría a los trabajadores de las urbes y las áreas rurales como los pilares principales de su organización, como por ejemplo, lo que podía leer un niño de primer año en una escuela urbana acerca de lo que México sería en un futuro, mostrando los siguientes el libro de lectura de primer año 1938, Mi México es grande. Mi México es rico, mi México es bello, sí es rico. Muy rico y extenso, quiero que mi padre, que trabaja tanto, tenga un pedacito de tierra de México. Quiero que los pobres dejen de ser pobres, quiero que los hombres sean iguales, quiero que mi México, muy rico y muy extenso, sea una patria fuerte de trabajadores. Sin embargo, es gracias, en buena parte, a la nueva escuela socialista que ayudaría a terminar con el sistema social que en ese entonces padecía México, fomentando la crítica de los alumnos hacia ese sistema social. Otro ejemplo a mencionarlo tenemos en la serie SEP de quinto año que plasmaba los siguientes el libro de lectura quinto año 1939, en el sistema de producción capitalista, principalmente en las grandes empresas, la organización, es decir, la manera de distribuir, combinar y operar el trabajo es verdaderamente admirable desde el punto de vista del lucro, ya que se arranca de cada obrero el mayor rendimiento que es posible. Como vemos en las lecturas contenidas de esos libros, se criticó la explotación de los trabajadores, el despilfarro y el lujo en que vivían unos cuantos propietarios de fábricas, tierras y el dinero, con base al trabajo de la mano de obra de los campesinos y obreros, porque el día en que ningún hombre pueda explotar el trabajo de otro, cuando cada quien reciba el producto completo de su trabajo, aparte de lo que la sociedad reserve con destino a producir más, no habrá por qué consumir menos de lo que se ha producido y habrá ocupación para todos los hombres. SEP, libro de lecturas de quinto año 1939. A ese resultado llega un maestro urbano al debatir con sus alumnos sobre el despido que se hizo de unos obreros que trabajaban en una fábrica de hilado cercana a la escuela, significando que ya no se produjeran más telas para confeccionar vestidos para la sociedad cuando por todos lados se ven gentes que apenas si van vestidas. Lo mismo sucedería con quienes elaboran zapatos u otros medios de consumo para la población más necesitada. Esa lección se titulaba Qué absurdo, criticándose además, de forma reiterada, la pereza y los vicios, considerados como una carga perniciosa que perjudicaba a muchos mexicanos y retrasaban desarrollo socioeconómico del país, recriminando así a Gregorio, un niño campesino que no trabaja a la par como sus compañeros. Por ejemplo, mencionaremos los casos mostrados en la serie Simiente. Es importante que te decidas a cambiar tu proceder. Si vuelves los ojos a tu alrededor, verás a los campesinos entregados a sus faenas, los hombres en el campo, las mujeres en el hogar, los niños en las escuelas, todos cumpliendo gozoso su labor. Menos tú, que eres el único perezoso. Serie Simiente. Libro de lecturas 3, 1939. Ese horrible vicio, hablando del alcohol, aleja a los hombres de su trabajo, roba su salud, les hace perder la voluntad y con muchísima frecuencia es causa de las desgracias. Serie Simiente. Libro de lecturas 3, 1939. La pasión por el juego apuestas corrompe las almas, borra de estas los grandes sentimientos humanos, induce a las personas al alcoholismo y al robo. Serie Simiente. Libro de lecturas 3, 1939.
Los niños que leían estos libros debían de aprender y valorar el trabajo productivo, además de luchar contra la desigualdad e inequidad, fomentando en todos lados la cooperación y solidaridad. La participación activa e igualitaria de todos los miembros de la comunidad, aprendiendo a defender sus derechos como futuros trabajadores calificados, productivos, sanos y principalmente que se encuentren alejados de todo vicio. Finalmente, los contenidos de los libros que leían los niños, tanto de las escuelas urbanas como rurales, eran parecidos, pero eso sí, los escenarios eran totalmente diferentes campo y ciudad, aunque las enseñanzas que debían aprender eran las mismas. En estos libros, la reforma agraria y el reparto de tierras tuvieron un lugar central. Todos los hombres que viven en el campo tienen derecho a poseer un pedazo de tierra. Esa tierra debe ser de tal modo grande que permita el sustento de una familia. Por eso nuestro gobierno se ha preocupado por repartir tierras a campesinos. Serie Simiente. Libro de Lecturas 2, 1939. Gracias.